Cuando empezamos un nuevo proyecto Web API, lo podemos ejecutar con este comando. Este comando nos va a crear un proyecto Web API con tecnología de controllers, que se va a llamar API ejemplo. Lo corremos y ahora vamos a entrar a API ejemplo y vamos a ver el código. ¿Qué es lo primero que nos encontramos cuando creamos un proyecto Web API con controllers? Son estos archivos y puntualmente un controller de ejemplo, que tiene todo este código. Si nosotros ejecutamos este programa, vamos a ver que elegimos C#, elegimos HTTPS, vamos a ver que esto funciona y nos arma un endpoint, nos arma una funcionalidad, una API a la que podemos acceder y ejecutar. Tenemos este endpoint puntualmente, podemos probarlo y nos da una respuesta. Entonces vemos que este código funciona. Ahora, ¿cómo es que interpretamos todo este código? Cuando empezamos con un proyecto Web API, puede parecer un poco abrumante la cantidad de código y la estructura que tiene. Entonces, lo que quiero mostrar es una de las características que tiene el framework ASP.NET, que tiene que ver con la recepción de una solicitud, de una request, y asignar el código que la va a manejar, el código que se va a ejecutar. Entonces, la idea es ver qué son los controllers y qué significa ruteo. Entonces, para eso, hice este diagrama, que así es como podemos imaginar una API para el inicio. Entonces, supongamos que acá está nuestra API ejecutándose en un servidor y recibe lo que se llama una solicitud, una request HTTP. ¿Por qué es una request HTTP? Porque la API va a funcionar sobre el protocolo HTTP, porque ese es el tipo de API que estamos viendo, esa es una REST API. Y dentro de esa solicitud, yo voy a tener una URL y un verbo. Hay otras cosas que vienen en una solicitud HTTP, pero para los fines prácticos, para entender cómo funciona el framework ASP.NET, nos es suficiente pensar en la URL y en el verbo. Los verbos del protocolo HTTP son get, post, put y delete. Hay otros verbos también, pero con estos no es suficiente para cubrir la mayoría de las funciones que vamos a necesitar. Y la URL básicamente es lo que se conoce como una dirección web. Acá tenemos un ejemplo. Consta de el protocolo, la computadora a la que queremos acceder, en este caso es la computadora local, pero esto podría ser www.unacomputadora.com, el puerto, que si no se especifica se toma el puerto por defecto, como cuando ustedes navegan por internet, y después viene la ruta. En este caso la ruta, en este ejemplo, es ejemplo 1 / action 2. Esta es una URL de ejemplo que armé para este ejemplo. Entonces, podemos pensar así la entrada de la API. Llega una request y lo primero que sucede es lo que se llama ruteo. En realidad no es lo primero que sucede. La idea es interpretarlo así para simplificarlo y entender qué es esto de los controllers. Lo aclaro porque estoy siendo reduccionista, estoy tratando de explicar los conceptos más básicos. Pero lo que sucede es que la API va a tratar de encontrar cuál es el código de la aplicación que se va a ejecutar a partir de la URL que se indicó en la request. Entonces, ¿cómo funciona eso? A través de un mecanismo que se llama ruteo, que podemos pensarlo que tiene una tablita como la siguiente. Verbo, ruta y qué método voy a ejecutar. Siempre se empieza ejecutando la API en un método de un controller. Los métodos de un controller se denominan action. Los actions son todos los métodos públicos de un controller. Eso es lo único que necesita un método de un controller para convertirse en un action, para convertirse en un método que puede ser seleccionable por el algoritmo de ruteo. Entonces, imagínense que en su API pueden tener muchos controllers. Acá yo puse ejemplo 1 controller, ejemplo 2 controller, ejemplo n controllers. Y cuando reciban una request, lo primero que va a hacer la API es, a través del mecanismo de ruteo, decir, ok, me indicaron esta URL. ¿A qué método de qué controller voy a ir a seleccionar para que se ejecute? Y ese es el punto de entrada de la API. Entonces, cuando se seleccionó correctamente un método
de alguno de los controllers, ahí empieza la ejecución de la request. Ahí podemos hacer un montón de cosas. Vendría por acá todo lo que la API puede hacer, ejecutar otras clases, servicios externos, etc. Cuando termina de trabajar, la API va a generar lo que se llama una HTTP response, una respuesta. Y en esa respuesta va a haber un body. También estoy simplificando, porque el body es otra de las estructuras del protocolo HTTP. Y en ese body va a poder responder con información. Ese es el camino feliz de una request y una response. También podría pasar de que yo recibo una request, el algoritmo de ruteo busca qué método va a responder, pero no encuentra una relación en esta tablita. No encuentra para la URL solicitada un método que responda. Entonces ahí va a responder con un not found. Te va a decir que no pudo encontrar el método que estás buscando. Esos son los dos caminos que pueden suceder cuando se busca un método a partir de una URL. Esto está simplificado. Hay más cosas que pueden suceder, pero entender esta estructura básica nos da un marco para que no sea tan abrumador el código que nos aparece cuando empezamos a crear una API y cuando empezamos a aprender el framework ASP.NET. A continuación lo que vamos a ver es cómo yo defino esta tablita, porque esta tablita no viene, no se genera automáticamente, sino que tenemos herramientas en el framework para crearla y para decirle, a partir de determinadas URL, yo quiero caer a tal o cual método. Para mostrar cómo se arma esa tablita de ruteo, o esa tablita de ruteo imaginaria, cómo se hace el ruteo, modifiqué un poco el código inicial del proyecto que se arma por defecto, la plantilla, y hice 3 controllers, ejemplo 1 controller, ejemplo 2 controller y ejemplo n controller. A cada uno de ellos le agregué 3 métodos, action 1, action 2 y action 3. Y en el cuerpo escribí un pequeño código para retornar el texto que me representa el código que se está ejecutando, el nombre del método, para saber que estoy realmente ejecutando el método que quiero, que el ruteo esté funcionando bien. Entonces, las herramientas que nos da el framework para armar esa tablita de ruteo son los atributos de ruteo. Este es uno y este es otro. Con estos atributos yo puedo decir cómo va a ser la relación entre la ruta de la URL y el método que se va a ejecutar. En este ejemplo puntual, esto que dice controller se llama token y por convención lo que va a hacer es tomar el prefijo o lo que está antes de la palabra controller para armar la ruta, para armar la URL. Y este es otro token que me dice la URL se va a conformar por el nombre del método. Entonces, si yo le digo que la ruta que me va a traer hasta acá es esta parte del controller, que es ejemplo 1, más este método, la ruta vendría a ser barra ejemplo 1 barra, barra action 1. Esta ruta me traería hacia este método porque yo decoré con estos atributos. Estos atributos se encadenan con una barra. Lo que se encadena con una barra es esta parte, lo que está delante del controller, más, por haberle puesto este token acá, el nombre del método. Vamos a hacer la misma interpretación con ejercicio 2 controller o ejercicio n. Si yo les digo que esta parte va a formar parte de la ruta barra el nombre del método, si yo pregunto cómo se arma la ruta acá, o cómo va a ser la URL que me traiga hacia este método, va a ser barra ejemplo n barra action 2. Entonces, así, y una cosa más a aclarar, no solamente vamos a caer a este método por la ruta, sino por el verbo. Yo acá estoy indicando que el verbo que me trae a este método es el get, pero yo tengo otros decoradores, como por ejemplo post, put y delete. Entonces, con estos decoradores yo puedo decir, vamos a volver a poner el inicial, para un determinado verbo de la request,
para una determinada ruta definida por la URL, vas a caer a un determinado verbo. Entonces vamos a ver cómo el Swagger, que es básicamente la interfaz que nos provee el framework para poder explorar nuestra API, arma automáticamente esas rutas para ejecutar los endpoints. Bien, acá vemos que el Swagger nos armó los endpoints, en este caso son todos con el verbo get, y si yo ejecuto el action 1 del controller ejemplo 2, me está diciendo que se ejecutó el código del ejemplo 2 controller, método action 1, o sea que cayó correctamente en el action que yo quería. Y si vemos la URL que armó, es esta, ejemplo 2 /action. Bueno, así podemos ver de una manera básica cómo se arma el ruteo. Después podemos escribir el ruteo de distintas maneras. Podríamos poner el action acá, entonces vale para todos los métodos y no tengo que escribirlo en cada uno. Esto es lo mismo. Podría tranquilamente agregarle algún prefijo. Acá estamos en el ejemplo 1, ¿no? Podría agregarle el prefijo API acá adelante, barra. Entonces acá vamos a ver que las URLs se van a armar de la misma manera, con la diferencia de que va a tener el prefijo API. Vamos a correrlo una vez más. Vamos a hacer así. Y vamos a ver cómo ahora me va a agregar la palabra API. Entonces el ruteo va a depender de cómo ustedes quieran que se armen las URLs. Acá vemos que me agregó la palabra API y que sigue tomando en cuenta el nombre de el método como parte de la ruta para armar el ruteo. También podríamos probar. Y acá una pregunta. ¿Qué pasa si yo saco el action? Bueno, vamos a probarlo a ver qué sucede. Si saco ese token. El Swagger falla. ¿Por qué falla? Porque el Swagger no puede determinar cómo caer en cada uno de los métodos. ¿Por qué? Porque yo dije que varias URLs podrían caer al mismo action. Pero lo que no puede suceder es que una misma URL caiga a más de un action. Acá, la URL API barra ejemplo 1 con el verbo get me estaría cayendo acá, me estaría cayendo acá y me estaría cayendo acá. Entonces algo tengo que hacer. Podría poner el token acá o podría escribir cualquier texto. Cualquier texto que escriba, por lo menos para diferenciar. Esto es para que vean cómo el ruteo puede ser como ustedes quieran. No es aconsejable escribir así un ruteo, ¿no? Con cualquier letra. Tiene que tener un significado, tiene que tener una estructura. Pero para que vean cómo funciona. Fíjense cómo armó ahora los URL y ahora sí no falla. Bueno, espero que eso les dé una idea general de cómo funciona el punto de entrada a una web API, los controllers y de qué se trata el ruteo.